Bienvenidos a Naranja Digital Podcast, una producción exclusiva de Naranja Multimedios. Aquí encontrarás análisis, historias y reflexiones que desafían lo convencional. ¿Están listos para comenzar? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Naranja Digital Podcast. Es para mí un placer poder dirigirme a ustedes en esta hermosa ocasión. Gracias a ustedes que están pendientes de nuestros episodios. Estamos en el episodio número 8. Naranja Digital Podcast, un espacio donde las historias transforman y nos marcan con historias muy especiales que nos ayudan a seguir adelante como personas para ser mejores cada día en nuestra vida diaria. Hoy tenemos un invitado especial, cuyo invitado refleja el poder y la transformación del poder de Jesucristo. Ex policía con 13 años al servicio de la Policía Nacional y sirviendo a Jesucristo con 12 años, pastoreando lo que es el ministerio El Santo de Israel. Está con nosotros el pastor Odin Santos, que nos acompaña en esta hermosa ocasión. Pastor, bienvenido, gracias por aceptar la invitación, gracias por apartar su tiempo. ¿Cómo se siente compartir con nosotros en esta hermosa ocasión? Muchas gracias, Rafa, y verdad tomarme en cuenta y dar este espacio. Al contrario, me siento como en casa. Soy parte de la familia. Tenemos el programa, ¿verdad? Los lunes y los miércoles en esta empresa, ¿verdad? Con el propósito de edificar vidas. Y me siento muy bien, gracias a Dios, ¿verdad? Le doy por poder compartir este espacio con usted, Rafa. Gracias. Queremos agradecer a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Sonagre Limitada Caisol, Molineros Comercial, Motomundo y la heladería 504, nuestros patrocinadores de Naranja Digital Podcast. Pastor, vamos a hablar acerca de su historia, ya que es una historia bastante importante para nuestra sociedad. Sabemos de su tiempo sirviendo lo que es en la policía, y vamos a conocer sus raíces, su origen. Háblenos acerca de su infancia, de su niñez, dónde creció, dónde nació el pastor Odin Santos. Bueno, yo soy oriundo de aquí, de Zonaguera, Colón. ¿De Zonaguera, Colón? Sí, soy de Zonaguera, Colón. Soy nativo de aquí, precisamente. Me crié lo que es en el barrio Los Montillos. Ahí pasé mi niñez. Mi madre, que se llama Ángela López, es de los Bardales, Ángela López Bardales. Y mi padre, que se llamaba, que ya falleció, Arnulfo Santos Urbina. Fue un mecánico reconocido de aquí de Zonaguera en aquellos tiempos. Y mi mamá también, ¿verdad? Alguien que es modista. Y yo me crié con ellos, ¿no? Me crié en ese ambiente de ver mi mamá cómo luchaba, y mi papá también. Hasta llegar a los 12 años, donde yo soy el mayor. Somos 3 hermanos, yo soy el primogénito. Y lastimosamente no tuve una niñez como la de la mayoría de los niños la han tenido o la pueden tener en estos tiempos, de jugar. Yo me crié con otra mentalidad, a base de las limitaciones económicas, a base de lo que me hacía falta. Pues en las vacaciones, recuerdo yo de la escuela, yo me iba a ayudarle a mis primos de lo que es la ebanistería, y me ganaba lo que es algunos cuantos lempiras para poder satisfacer mis necesidades. Mi papá y mi mamá eran muy limitados económicamente. Yo tenía la mentalidad de llegar a los 12 años, estudiar y aprender un oficio. Por la noche comencé a estudiar, y por el día comencé a aprender el primer oficio, que era la sastrería. En lo que muchos van a recordar en aquellos tiempos, Sastrería Luis, frente al parque. Pues le agradezco mucho a Liz, porque fue parte de mi formación, tanto en disciplina, en principios. Le dio la oportunidad de poder ser aprender. Parte de la sastrería. Sí, me esforcé, ¿verdad? Siempre tuve la mentalidad de hacer las cosas con excelencia.
Y luego de allí, pues pasé un tiempo, 3 años, luego aprendo la ebanistería con mis primos. Trabajo ese tiempo. Me gradúo del colegio y yo quería seguir estudiando, yo quería sacar una carrera universitaria. La única oportunidad que yo miraba, recuerdo un primo decirme, mira, hay 2 academias, la academia militar y la academia policial. Yo me voy a meter a la militar. Y entonces a mí me despertó eso. Ahí es donde yo empiezo a tener la idea o verlo como una oportunidad de estudio, porque no tenía la capacidad. A todo esto, ¿ya has aprendido a costurar bien o todavía no? Correcto, En ese tiempo. Esa fue una etapa. Estamos hablando de que ya para este tiempo yo estoy sobre los 17 años, estoy de salida de la secundaria o el colegio, estoy graduándome de perito mercantil. Porque para poder ingresar a la Academia Nacional de Policía, la ANAPO, usted tiene que salir con una carrera de bachiller o perito mercantil. Entonces yo estoy de salida, yo estoy pensando cuál es la próxima etapa para poder salir adelante y poder seguir superándome en el estudio. En la academia pues dan una beca, si bien es cierto dan una beca, pero hay muchas necesidades que suplir. Yo ya he aprendido la ebanistería. La ebanistería la aprendí de los 13 años. Yo ya estaba trabajando. Yo era un operario más de la sastrería. Yo estaba ganándome mi dinero. Y estudiaba en la noche. Luego yo me salgo de la sastrería y me meto a aprender la ebanistería, la madera. También. En ese tiempo es donde yo estudio. En la noche sigo estudiando en la noche. Me gradúo. Y yo ya estoy pensando en dar el próximo salto de ir a hacer mis exámenes. Y quiero decirle que yo no aprobé los exámenes. Creo que porque yo tengo un problema con mis huesos en mi mano derecha. ¿No aprobó el examen de qué? Yo creo que fue el examen físico. Sin embargo, yo me fui a meter siempre. Un amigo que me dijo, vente, no importa. En ese tiempo programaron la academia solo para 3 años. Era una carrera universitaria donde usted sale de la academia y usted ya es un oficial, ganando con una carrera universitaria y con un sueldo del Estado. Oportunidades que presenta el Estado. Entonces nos presentamos, creo, 800 personas. Wow, eso fue tremendo porque el comandante de cuerpo de la academia en ese tiempo, que es el señor ministro actualmente de la policía, era tremendo y decía, no, esto está muy blandengue, necesitamos que hoy se vayan 100. Ese día se tenían que ir 100. O sea, era una manera de persistencia para poder permanecer ahí. De aquí de Zonaguera nos fuimos 11 y de los 11 solo se graduó su servidor. De los 11 de aquí de Zonaguera. No digo que ellos fueron cobardes, no digo que ellos fueron más débiles, no. Lo que pasa que yo creo que fue la necesidad que me llevó, porque decía yo no puedo regresar derrotado si yo soy el primero que tengo que romper para poder proveerle a mi mamá. Yo pensaba mucho en proveerle a mi mamá por las necesidades y por las limitaciones. Yo no sé usted, Rafa, si viene de limitaciones o tuvo la oportunidad en su infancia o de repente los cielos se le abrieron de una manera más fácil a usted, pero a mí no. A mí desde mi infancia, realmente le voy a decir así, cuando yo me gané los primeros 50 lempiras lijando unos tornos de un mueble de madera, yo me recuerdo, estaba la panadería Romero. Yo me vine un sábado de donde la ebanistería de Beto Hernández y me compré una bolsa de semitas que eran grandes. Y me compré un fresco. A celebrar no a celebrar, a saciar. La necesidad. Las necesidades. Sí, mire, la verdad que yo sé que hay muchas personas que pasan mucha necesidad. Sí. Y yo me recuerdo como ayer todo lo que me faltó. Yo deseaba tener un par de zapatos. Cuando yo estaba en 6º o 5º grado de la escuela, yo me gradué, yo estuve en la Alejandrina, no tenía zapatos. ¿Y sabe qué iba? En ese tiempo mi papá estaba separado con mi mamá.
yo me iba a ponerme los zapatos de mi papá, que me quedaban grandes, y me iba para la escuela. Qué difícil, ¿verdad? No. Es una situación, wow, bien tremendo. La verdad que yo sé que yo cuando miro a los niños, yo tengo muchas familias necesitadas en la iglesia. Dentro de lo que Dios me provee, la gloria sea del Señor, pero dentro de lo que Dios me provee, la verdad yo trato de llevar lo necesario a una canasta. Sí. Yo vengo y agarro y compro una arroba de arroz. Yo compro un fardo de maseca. Yo compro unas 7, 6 libras y yo me pongo delante del Señor y que el Señor me castigue y me llame a juicio si yo estoy hablando mentira. Y yo voy y trato de por lo menos dar lo necesario, porque yo sé que hay familias que no tienen. Sí. No tienen qué comer, no tienen. Gracias al Señor, no nos faltó un plato de comida en la mesa. Mi mamá tuvo esa destreza ahí de proveernos. Tuvo esa destreza ahí de proveernos y de decirnos, no, vengan a comer. Aquí está poco, pero podíamos comer. Pero había algo en la mesa que había algo que compartir. Correcto, pero en este tiempo, Rafa, de repente usted va a la refri y usted agarra y usted se sacia, usted come. Sí. O viene y agarra algo de la cocina y usted puede cocinar. Pero en aquel tiempo todo era limitado. O sea, no nos quedábamos con hambre. Sí. Entonces, esa es la situación de la que yo viví. Yo no agarré un trompo y como los demás primos míos, yo deseaba jugar fútbol y no podía porque había que buscar algo para poder tener. Cuando yo fui los 6 años a la escuela, yo me le acercaba a un primo para que me invitara en el recreo. Una situación bastante difícil. Pero gracias a Dios, porque creo que yo sé que muchos niños pueden escuchar esta fracción, por ejemplo, lo que estoy diciendo, y se van a identificar y se preguntan. Y Rafa, uno mira al cielo y dice, Dios mío, ¿por qué será? Por ejemplo, vengo de un hogar con mucha violencia. Mi papá era alcohólico y golpeaba a mi mamá. Yo era el mayor. Lo voy a decir así. Yo a mis 8 años, yo decía, porque yo miraba a mi mamá sufrir y llorar. Y yo decía, si yo agarro un cuchillo y le quito la vida a mi papá, yo creo que mi mamá dejará de sufrir. De sufrir. Pero decía yo, a esa edad, Rafa, si yo lo hago, mi papá se va al infierno y Dios me va a castigar. ¿Pasaba ese tipo de pensamientos a esa edad? Claro, por su mente. Rafa, usted sabe, al ver la violencia. Al ver la violencia intrafamiliar en la que yo viví. Porque mi papá era de los que cuando tomaba mucho se quedaba tirado en la calle y me decían, allá está tu papá. Y yo iba llorando y lo levantaba y le decía, papá, vámonos para la casa, deje de tomar. Me dice, sí, ya no vuelvo a tomar. Entonces yo me lo llevaba. Yo le compraba lo que a él le gustaba, por lo menos sus cosas necesarias. Y él pasaba un tiempo, pero luego volvía. Que eso tiene una explicación espiritual, Rafa. Sí. Muchas personas quieren dejar de tomar o quieren romper con este tipo de ataduras, pero no pueden. Y nosotros los seres humanos, como miramos lo exterior, decimos, es un cobarde. Sí. Es deficiente. Es un basura. Así lo dicen, pero no es eso. Lo que pasa es que hay una legalidad en el plano espiritual por el cual la persona no puede, porque realmente el enemigo cobra todo lo que nosotros le permitimos. Sí. Bueno, pero ese es otro punto, ¿verdad? Sí. Me adelanté y esa es la situación. ¿Usted cree, Rafa, venirse? Yo como un niño, mi mamá a las 12 de la noche, en aquellos tiempos, esas calles oscuras, y venirse para otro lado porque mi papá nos sacaba y nos íbamos. Al calor de los tragos. Al calor de los tragos. Cuando mi papá llegaba en estado de ebriedad, yo era un calvario para mí. Mis hermanos estaban más pequeños. Yo tengo otro hermano que es el que me sigue y una hermana que es la menor. Ellos estaban pequeños. Yo que tenía 8 años, yo era el mayor. Yo pensaba en todas estas cosas. Decía, Dios mío,
un día yo voy a aprender un oficio y yo le voy a proveer a mi mamá para que no esté cansada, para que tenga un poco de paz. Y al final, pues, gracias a Dios no me llenó de rencor las acciones de mi papá. Él falleció, yo estuve muy cerca de él. Él falleció de cirrosis, de tanto alcohol. Se le destruyó el hígado. Y bueno, murió a una edad muy joven. Creo que mi papá andaba en los 39 años, 38 años, cuando él falleció. No pudo tener la fuerza de voluntad para romper con esa atadura. A estas alturas yo digo, wow, si mi papá estuviera vivo, si hubiera conocido a Cristo desde ese tiempo, lo hubiera entendido, porque yo lloraba y le decía, Señor, ¿por qué nos pasa esto a nosotros? Dios mío, ¿por qué muchos niños son felices? Yo he escuchado mucho testimonio de muchas personas y no son ajenas a lo que yo estoy hablando. A mí también me pasó. Y yo decía, Dios mío, ¿por qué yo no puedo ser feliz como el niño que está allá, como el adolescente que está allá? ¿Cuántas limitaciones? ¿Cuánta escasez? De ahí vengo yo, de ese tipo de vida, imagínense. Me deja un poco conmovido cuando me dice que se ponía los zapatos de su papá para ir a la escuela. Sí, no tenía la facilidad mi mamá para poder comprarme un par de zapatos. E incluso, le voy a decir, yo no tenía zapatos para ir a la escuela. Y mi mamá preocupada de venir el tiempo escolar. Y una amiga de ella, había unos zapatos rosados. Oiga esto. Uh-huh. Y a mí no me da pena decirlo, yo lo comparto con la iglesia. Alguien de gamuza y le dice, y ya le preparó las cosas a su hijo. Ángela, le dice la amiga, una amiga muy querida de la familia. Entonces le dice a mi mamá, no, estoy preocupada porque no tengo zapatos para Odin. Mira, ahí están esos nada más que son rosados, dice. ¿Y sabe qué hizo? ¿No? Mire, wow, es tremendo. Y dice mi mamá, no, pero está bien. Vamos a comprar chimicol. Ajá. Y los vamos a pintar de negro. De negro. Y mire, compramos chimicol y los pintamos de negro. Y ahí, Rafa, yo pude tener zapatos para comenzar el periodo escolar. ¡Wow! Yo me sorprendo, la verdad. Y ¿sabe qué? Hay muchas familias que están igual. Sí, pasándolas mal. Muchos niños que les falta mucho. O sea, los tiempos han avanzado, pero hay muchas familias todavía que están pasando exactamente la misma situación. Qué difícil. ¿En algún momento usted se imaginó que iba a llegar a ser policía? Llegamos, sí. Llegamos a la academia, me presento. Recuerdo los líquidos de las rodillas se me salieron. Yo no era fisiculturista, yo no corría, nada, pero sí he sido bastante de espíritu fuerte. Recuerdo que una semana corriendo y me decían algunos, vámonos. No. Bueno, pasó el periodo. Me faltaban muchas prendas, me faltaban camisetas, me faltaban chores, me faltaban tenis. En el transcurso del tiempo me fue ayudando. Le decimos nosotros en la academia, armándonos, ¿va? Adquiriendo lo necesario. Algunos compañeros que no conocía, pues empezamos a hacer como una familia. Al llegar, al culminar, la primera salida es la de febrero. En febrero es la primera visita. Pero yo soy de aquí, estamos en Tegucigalpa. La situación, en muchas maneras, mire, usted ya no se levanta a la hora que usted quiere. Ya no come a la hora que usted quiere. Ya no come lo que usted no quiere. O sea, una persona indisciplinada no sobrevive. Una persona que no tiene disciplina o una persona que no tenga humildad no va a prevalecer y no se va a graduar. ¿Por qué, Rafa? Porque allí una mujer viene y lo pone a ser pechada y usted tiene que obedecer. ¿Y si no le obedece? Si no le obedece, entonces le da un uniforme y se va. ¿Y usted qué quiere? ¿Quedarse o irse? Entonces, si usted tiene convicción, sí, claro. Usted va a hacer las pechadas, usted se va a clavar de puño. ¿No lo pechugueó alguna vez alguna mujer? En aquellos tiempos, Rafa, en aquellos tiempos, los palos de escoba no duraban en los cuarteles, en los dormitorios.
Era cosa seria. Yo recuerdo en una ocasión, estábamos en segundo año. Pasar a segundo año, Rafa, es una odisea. Cada año es una odisea. ¿Por qué? Porque cuando venimos en abril, uno no quiere regresar, Rafa, porque ya le dicen, reclutas, cuando vengan a venir gorditos, pero los esperamos aquí, decían los años más antiguos. O sea, Sí. ya se sabía que ahí vamos a amanecer corriendo. Mínimo a la 1 de la mañana y a las 4 arriba. Jesús. Entonces, en una ocasión, ¿verdad? Creo que nos dormimos con otro compañero. El otro compañero mío está activo, es muy, muy amigo mío y yo le tengo mucho amor como de un hermano. Y le planchamos al oficial, un subcomisario. Dice, reclutas, vengan, ¿quieren darse 20 vueltas o qué quieren? No, 20 vueltas, ok, me van a pasar dejando una piedrita. Estamos hablando de un trayecto, Rafa, como de aquí a la mitad donde Freddy Río, un bulevar, Sí. dando 20 vueltas. Ese bulevar, 20 vueltas, ok. Uno quiere descansar, todo el día corriendo, uno quiere descansar. Y nosotros nos cusuqueamos la vuelta. Él nos está viendo y dice, ¿ustedes piensan, recluta, que me van a echar al pico mío? No, vengan para acá. Tráiganme ese palo. Era un palo así de grueso, mira. Sí. Y dice, ¿qué quieren? ¿Darse 40 vueltas o quieren 5 riendazos de esto en la planta de los pies? Cosa seria. ¿Sabe cómo salimos de ahí del dormitorio del oficial, Rafa? Sí. Gateando, no nos podíamos parar. De los 5 golpes. Sobrevivir en la calle. Yo le puedo contar infinidad de castigos, como clavarse de puño, clavarse de cabeza, amanecer parado en el tubo de la cama de un superior. No, es una cosa tremenda. Amanecer corriendo, dando vueltas. No, eso es realmente, ahí uno se da cuenta de la capacidad que uno tiene. Entonces, pasamos a segundo año. Yo me quedo en una clase. Ahí no se pasa con 60, se pasa con 70, Rafa. Y si usted se quedó con 40, tiene que sacar los 70 más los 30 que le faltaron. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. O sea, ese es se exige la excelencia académica. Ajá, y usted está desvelado, usted no puede, usted está agarra el cuaderno y usted se duerme. Está de repente, usted tiene que buscar las maneras de vitaminarse. No tenemos esa costumbre de velar por nuestra salud. Entonces, son cosas que uno va luchando y uno aprende a sobrevivir. Me quedo en física elemental. Yo soy perito mercantil. ¿Qué tiene que ver física elemental? Por lo menos un bachiller va a ver química física. No, yo me quedé. Me faltaron 2 puntos. El licenciado que nos daba realmente no pudo resolver un ejercicio. Solo lo resolvimos 2 de 30, de 40 compañeros que habíamos quedado. Les cambiaron el licenciado, pero nosotros sí pasamos, sacamos los puntos, a pesar de que ese licenciado no resolvió. Son licenciados de la Autónoma, del alma mater de la universidad de aquí de Honduras. Entonces, cuando pasamos segundo, ya prácticamente llegar a tercer año, ya uno se siente, ya no anda estancuzuco, ya no anda visible, ya tiene más privilegios, ya puede ir a la cafetería, la disciplina no se pierde. Sí. Pero ya tiene otros beneficios que usted desea tenerlos, pero se los gana en estos 2 años. Y no es que no se puede ir, si usted se queda en una clase y se aplaza, usted se va de tercer año. Yo miré gente de tercer año irse, gente de cuarto año llorar, porque ya cuando esté en tercer año usted se siente ya que ya casi se gradúa. Estando nosotros ahí, entré con la ilusión de graduarme en 3 años, pero ya estando ahí nos agregan el otro año, ya montado en el macho, como decía. Había que jinetearlo. Había que jinetearlo, entonces nos graduamos de alférez de cuarto año. Yo soy de la 26 promoción. Mis compañeros son comisarios en este tiempo. Ya creo que ya 2 años o 3 años faltándole para ser subcomisionados. En ese tiempo, ¿usted se imaginó en algún momento llegar a ser pastor? No, pero volvemos como comenzamos. Yo desde niño me acuerdo que a mí me tocaba mucho el Espíritu Santo, porque había una iglesia cerca que es la Filadelfia y yo escuchaba los cantos, y cuando yo escuchaba estas alabanzas yo lloraba a mis 7 años, 6 años, y yo le decía, mamá, vamos a la iglesia.
Y mi mamá no, porque estaba ocupada, Sí. costurando. Pero yo lloraba, yo no me explicaba por qué lloraba. Entonces, cuando una persona fallecía, y yo podía tener la conciencia si persistió, perseveró en el camino del Evangelio, entonces yo me sentía dolido en mi corazón y decía, Dios mío, Padre, ¿será que hay alguna oportunidad? Tu palabra yo sé que dice que no, pero habrá una oportunidad para que ellos se salven. Entonces, estos son indicios, y van a haber personas que sienten este tipo de situaciones o se sienten así, de que tienen un llamado, tienen misericordia por las almas. Yo no lo entendía hasta que estando también ya graduado de oficial, yo perseveré algún tiempo, pero la ignorancia de entender el llamado y de lo que la palabra nos dice, cómo tenemos que servirle, nos lleva a cometer muchos errores. Entonces no maduramos en el camino y al final no tenemos la fortaleza para prevalecer o para persistir y tener ese grado de madurez espiritual que toda persona pues es llamada a tenerlo. Sí. Pastor, ¿cómo era ese carácter de Odin Santo antes de conocer a Cristo? Ok, yo estuve asignado 4 años en los Cobras. Cuando yo anduve en el Evangelio, yo era, nosotros decimos veneno, yuca, estricto, para una palabra más usada. Yo me ponía en un cerro y yo le hablaba a los guardias, le decía, ¿quién va saliendo por allá? Entonces decía que ellos, pues yo era veneno porque mi servicio lo presentaba, excelentes novedades. Yo exigía la excelencia, pues todo en orden, tenía que estar todo ordenado. Pero luego caigo yo de la gracia. Entonces yo vuelvo en el alcohol, yo vuelvo al cigarro. Yo no caí en drogas, pero sí caí en el alcohol y muy fuerte. Yo a mis 12 años decía que no iba a probar una cerveza. A mí me decían, oye, tú ya sabes un oficio, échate tu cerveza. No, porque yo veo lo que mi papá, como el alcohol, maldita cerveza, agarró a mi papá y yo no voy a caer en eso. Sin embargo, yo a los 14 años estoy cayendo en el alcohol. En el alcohol. Claro. Y eso tiene una explicación. Se llaman maldiciones ancestrales. Yo decía que no iba a caer, pero el enemigo usó algo para llevarme a la depresión y llevarme a consumir alcohol. Para justificar el acto. Para justificar la emoción. ¿Por qué? Porque el enemigo usó las emociones para llevarme a ese estado de depresión. Y bueno, nada más que sea otra profundidad, pero cuando yo caigo, entonces los cobras se acercan a mí, ya son pana mío y me decían, jefe, cuando usted estaba allá, le decíamos que me dan ganas de bajarlo a disparos, qué servicio tan difícil el que teníamos hoy, por lo mismo, porque eran diferentes. Cuando uno hace las cosas bien, uno se esfuerza por hacer las cosas bien. Sí. Pero cuando ya se degenera, entonces las hace como salgan, podemos decirlo. Esas son las dos caras que yo veo. Yo pienso que en mi madurez que he entendido yo, en mi entendimiento, la sabiduría que Dios me ha dado, Dios se merece la excelencia de nosotros. Él es Dios. Sí. Entonces ahora no mezclo lo militar, excepto para exigirme disciplina. Pero no lo mezclo porque son dos cosas diferentes. Dios sí quiere disciplina, pero quiere la voluntad de nosotros. Entonces, porque si lo ponemos solo como disciplina, caeríamos entonces simplemente en la ley anterior. Pero si lo ponemos en la gracia, quiere que nazca de nosotros, sí, de nuestra voluntad. En el Evangelio, yo lo relaciono. El Evangelio se necesita carácter. Se necesita carácter. ¿Por qué? Porque es un camino bien tremendo y bien escombroso. Necesita, el mismo nuestro Señor Jesucristo dijo, yo a ustedes los mando en medio, como ovejas, en medio de lobos. Usted se ha puesto a pensar en ese verso, Rafa, ¿qué pasaría si usted pone una oveja en medio de lobos? Sí. Terminaría devorada. Despedazada. Entonces, así andamos nosotros en este mundo. Por eso necesita carácter y sabiduría para poder sobrevivir, para poder cumplir la comisión con diligencia
en este caminar. Yo siempre lo digo, y Pablo lo dijo en sus escritos, que es una carrera de fondo. En una carrera no es lo mismo una carrera de 100 metros, de 10 kilómetros a 35 kilómetros. De 100 metros usted puede darlo todo de un solo. Sí. De 10 kilómetros no, porque se va a quedar sin oxígeno. No digamos de 35, tiene que mantener el paso. Estuvo al servicio por 13 años en la policía. Tuve 13 años con los 4 años en la academia y luego estuve asignado 4 años en los Cobras y tuve algo otro tiempo en la Kennedy, en Tegucigalpa, y siempre en los Cobras estuve en Ciguatepeque. ¿Cuál fue lo más difícil que enfrentó en este tiempo como policía? Wow, buena pregunta esa, Estuve un año en San Pedro Sula. Recuerdo estar en una colonia muy conflictiva. Voy a omitir el nombre de la colonia. Y recuerdo que esa colonia, cuando nosotros nos acercábamos, no nos daban información. Se perdió un vehículo en San Pedro. Yo estaba al mando del grupo. Yo siempre guardé mis medidas de seguridad, andando el arma con lo necesario, los cargadores. Yo no salía con menos de 5 cobras. Yo les decía, no necesito, por favor, que ustedes estén activos. Yo tengo 5 cursos de adiestramiento. Yo soy COPE, yo soy PRODI. Yo le puedo dar protección a usted. El PRODI es protección de dignatario. El COPE es cómo rescatar un rehén, cómo rescatar una persona que está secuestrada. Tengo supervivencia policial y tengo el combate cercano, que es en fuerzas, fuerzas especiales de la militar. Y tengo un curso que me mandó la embajada americana a San Salvador con el FBI y la DEA, de cómo se llama supervivencia policial, técnicas de defensa. Recuerdo que yo siempre guardé mis medidas de seguridad. Yo mando el equipo a patrullar y el clase reconoció el carro que se había perdido. Iban a borbandearnos la posta. Yo estoy leyendo un libro en el cuarto y entonces escucho unos disparos, ¿verdad? Y le digo a un cobra que los cobras, esa es la unidad. Los cobras son como decir los SWAT de Estados Unidos. Y fíjese que aún con la tecnología que no se tiene, que puede entender los grupos armados o los equipos de trabajo de Estados Unidos, yo pienso que aquí lo que se necesita es como darle más valor a la policía. Porque yo anduve en misiones, wow, yo tuve enfrentamientos, ese es uno de los que le estoy contando. Cuando escucho los disparos y escucho después otros 2 y veo yo el enfrentamiento, ahí quedaron el jefe y el subjefe del equipo de la banda que nos estaba atacando. Y al final, pues pudimos nosotros hirieron a un policía en el talón, no era de gravedad. Y pude ver yo, pues, que en ese tiempo yo no conocía a Cristo, pero yo puedo decirle, Rafa, no son los 5 cursos de adiestramiento que tengo. Le puedo hablar también en Tegucigalpa, teniendo un enfrentamiento, entrando a una colonia, me agarraron a disparo. Ahí sí conocía a Cristo yo. Agarraron a disparo a la patrulla y me dice el conductor, jefe, nos están agarrando a disparo. Uh-huh. Entonces le digo yo, no sea cobarde, hombre, vámonos al fondo. Pues esa vez agarramos también 10 personas del crimen organizado. Y cuando ya venimos de regreso, me dijo el conductor, jefe, nos agarraron a disparo. ¿Verdad que sí? Sí. Dicen los soldados que iban en la paila que no se explican cómo no tienen un roce la patrulla, porque miraban cómo venían las balas incendiarias y se desviaban de una manera sobrenatural. Entonces le digo yo, ¿se da cuenta que Dios está con nosotros? Y me dijo, jefe, mi respeto. Nos damos cuenta que usted es un hombre de Dios. ¿En algún momento pensó que perdería la vida en algún enfrentamiento de los tantos que hizo? Sí, la verdad que sí, Rafa, porque uno no se da cuenta para tener un enfrentamiento.
uno no sabe en qué momento puede salir. Recuerde que, por ejemplo, el ciudadano no ve la posición del policía. El policía es un blanco donde está a la vista de cualquier persona, aún del delincuente. Imagínense un francotirador viendo al policía como blanco. Él no sabe que de repente está en la mira, en el ojo del huracán del crimen organizado. Y aún así el policía tiene que ser diestro para poder incluso reaccionar a la sorpresa que el crimen organizado le tiene. Entonces estábamos expuestos a eso y sentí temores en algún tiempo. Le voy a decir que entré en algunos lugares donde se sentía la muerte, se respiraba la muerte, se podía palpar la muerte. Lugares, Tegucigalpa, San Pedro, en donde pasa usted por un pasillo de una colonia y wow, se siente la vibra. Se siente la opresión, le llamamos nosotros, que se mueve en los aires, cómo está controlado. Porque también todo esto tiene una connotación espiritual, como él lo decía anteriormente. Sí. Háblenos acerca de alguna experiencia bonita que haya pasado en la policía. Experiencia bonita, bueno, el graduarse. Cuando usted se gradúa, usted dice, wow, no se lo puede creer. 4 años levantándose a las 4 de la mañana, permanecer encerrado, ver cómo usted sobrevivió, vio que nos graduamos nosotros 57, si mal no recuerdo, de la promoción, somos la 26 promoción. Aún del Férez pereció un compañero que era el menor, era de Olancho. Nos graduamos, creo que ahí logramos 56. Los 56 como hermanos que compartíamos. Hey, ¿no te trajeron algo a la visita? ¿Te trajeron arroz chino? Y así, ¿no tienes una camisa? Préstame una camisa. ¿O tienes tenis? ¿Tienes 2 pares de tenis? Préstame, no tengo ya yo. Y poder graduarse, esperar a que le den un asignamiento a usted, donde usted no sabe a qué parte del país. Ya usted ya va, no como recluta, va como oficial. Entonces fue una sensación muy preciosa. Aparte de que su título es reconocido en la autónoma, nosotros nos enfocamos en una carrera universitaria, perfilándose para una carrera legal. Yo tengo compañeros que ya no están dentro de la institución, pero son abogados. Yo no seguí estudiando por la situación del enfocamiento de mi llamado. Entonces, hay mucho trabajo en la obra del Señor. Hay mucho trabajo, Rafa. Ahora, mi pregunta ¿es difícil ser policía y servir a Dios? Yo sabía que esa pregunta me la iba a hacer usted. Es cuestión de principios y de valores. Una pregunta que todo mundo se hace: ¿será que un policía puede servir al Señor? Bueno, veamos nosotros qué dice la palabra. Dice la palabra que todas las autoridades son impuestas por Dios. Y dice que la espada, Romanos dice, no lleva la espada en vano. No la lleva para el bueno, sino para el malo. Prácticamente vemos que este verso bíblico le da la autoridad celestial o por parte del Señor para, si es posible, neutralizar la amenaza del enemigo. Claro, hay un manual del uso de la fuerza en la institución donde a usted le dice que usted tiene que agotar todas las instancias para poder neutralizar una amenaza. Usa primero el tolete, usa las chachas, usa el gas lacrimógeno, y si la persona anda un machete, si usted puede, le enseñan técnicas con él, aunque no debe de arriesgarse, ¿me entiende? Pero si la persona anda arma de fuego, imagínese, o anda arma blanca, se le enseña para que agote todas las instancias legales para neutralizarle. Pero imagínese, está autorizado por las leyes humanas y por la ley de Dios de que el policía puede neutralizar esa amenaza usando su arma de fuego, porque no la lleva en vano. Sí. Imagínese si una persona va a hacer una masacre, el sentido común y las leyes lo van a amparar.
¿verdad? Sí. Entonces, sí, pero si tiene principios y tiene valores, entonces el policía se va a pegar a la ley. Y sí puede. Hay compañeros dentro de la institución que le sirven a Dios y aman a Dios y honran a Dios. Porque yo lo que decía cuando estaba en la institución, yo oraba y le decía, Señor, tu palabra me dice que Israel era un ejército tuyo y tú eras su Dios. Yo voy a salir, Padre, y yo soy como el pueblo de Israel. Este son el equipo que tú me has dado de trabajo. Por favor, manda a tus ángeles, guárdanos. Y nosotros salíamos y regresábamos. Yo estuve perseverando en el Señor. No tuve ninguna baja de un policía. ¿Usted aceptó a Cristo estando en la policía? Sí, la vida fue tan difícil, atrapado en el alcohol, le dije yo, en el cigarro, que dije yo, Dios mío, yo no aguanto esta vida. Mi vida va sin dirección. Yo necesito reconciliarme contigo. Yo estaba asignado en Tegucigalpa, en la colonia La Kennedy, para ser más específico. En la posta yo me arrodillé y yo me reconcilié y empecé a pedirle al Señor. Tuve una semana para poder romper la maldición del alcohol y luego también lo del cigarro. Yo en ese proceso, esa semana yo oraba, yo me levantaba en la mañana y decía, Señor, por favor, ayúdame, no quiero volver atrás, ayúdame. Yo le dije al Señor, yo me sinceré, le digo, Señor, estoy atrapado en esto, la pornografía, la masturbación, la fornicación. Señor, yo tengo esto. Dios mío, yo he cometido esto. Y empecé yo a decirle, a sincerarme, yo no quiero servirte, yo no quiero deshonrarte, yo quiero servirte. Ayúdame. Y yo lloraba, le voy a decir, porque yo me fumaba 1,5 paquetes al día de cigarro, Rafa. Era bueno con el cigarro. No, era tremendo. Entonces yo me fumaba 1,5 paquetes al día. Y cuando yo estaba en ese proceso, yo lloraba por agarrar una chenca. Pero decía, Señor, dame fuerza, no quiero volver atrás. 14 años de no volver a ponerme. Hasta este momento Dios me ha ayudado. ¿En qué momento siente usted el llamado de Dios? Cuando mi vida siento que no tiene dirección. Cuando yo siento que yo tengo una carrera, pero todo lo que yo trato de hacer no me sale bien. Cuando yo quiero emprender y las cosas no me salen. Cuando yo me siento depresivo. Cuando yo no me siento estable emocionalmente. Entonces yo digo, yo necesito a Cristo. Yo realmente, es cuestión de sincerarse uno mismo, Rafa. ¿Qué cambios notó en ese momento, después de entrar al camino de...? Pues lo primero que yo hice, a mí el pastor no me buscó, yo busqué el pastor. Recuerdo, conocí al pastor Osmin de Tegucigalpa, de la iglesia bautista, y era muy buen amigo mío, me tenía mucho cariño, mucho aprecio. Entonces él con su vehículo pasaba trayéndonos y nos pasaba dejando. Yo me comuniqué con él, le digo, pastor Osmin, necesito ir a la iglesia, pase por mí. Y yo empecé a congregarme, empecé a involucrarme. Todo el mundo sabe que estando en el camino del Señor es una sensación especial y bonita porque hay un cambio. No es lo mismo, Rafa, irse de parranda y pasar, y entre comillas, pasar ese momento en el calor de las copas al dolor de cabeza o el golpe moral de otro día cuando se gastó el dinero que usted pudo emprender en un proyecto. ¿Verdad que las emociones Sí. automáticamente le van a decir, oye, tú no estás bien? Hombre, te gastaste el dinero. Mira, ahora estás limitado. Agarraste lo que no era tuyo, lo invertiste. Entonces, claro, ahora es muy diferente porque los proyectos de vida que Dios me ha permitido concluir ahorita, e incluso no los tuve en la policía. ¿Se puede imaginar? ¿Los ha logrado ahorita en el camino de Cristo? Oh, yo he visto la mano de Dios de manera sobrenatural. Hablando de su vida personal y familiar, ¿qué significa para usted su esposa en su vida personal y en su vida ministerial? Mi esposa, lo voy a especificar así como dice la palabra, la ayuda idónea. La ayuda idónea. El hombre no puede estar solo, dijo el Señor. Era la persona que Dios tenía preparada para mí, que aún conociéndola tiempo atrás no nos dábamos cuenta, ni ella ni yo. Pero ahora
cuando conversamos y comparamos, nos damos cuenta que cuando Dios pone la ayuda idónea en su vida, está dentro del plan de Dios. Y si estamos en el plan de Dios, en el paracleto divino, ¿qué nos puede salir mal, Rafa? Esa es la pregunta que puede. ¿Qué nos puede salir mal? Imagínese. Sus hijos, ¿qué significa para usted criarlos en el temor de Dios? Un regalo de Dios. Herencia de Jehová son los hijos. Consciente, ¿verdad? Que cuando uno aprende cuando uno aprende a intimar con Dios, porque yo oraba por mis hijos cuando yo no conocía ni quién iba a ser mi esposa. Oiga bien, yo oraba por mis hijos cuando no conocía quién era mi esposa. Entonces, cuando uno intima con el Señor y aprende a pedirle, Dios viene y nos recompensa. Yo le dije al Señor, ¿será, Señor, que yo hallo gracia delante de ti? ¿Me podrías dar? Mi primer hijo, un varón. Me dio un varón, Jacob. Una bendición enorme. ¿Por qué? Porque me permitió tener mis hijos dentro del matrimonio. Era un anhelo en mi corazón. Y no digo que los hijos que están fuera del matrimonio no son una bendición. No, porque vemos ejemplos en la Biblia, ¿verdad? Que no estuvieron dentro del matrimonio, pero Dios, que es perfecto, Él sabe, por ejemplo, ¿cómo le explico en palabras técnicas? Él sabe reparar lo que nosotros hemos destruido, por decirlo así. Entonces, gracias a Dios, ¿verdad? Mi hijo Jacob dentro del matrimonio y mi hija Ángela, Jacob de 11 años y Ángela de 4 años, ¿verdad? Son una bendición. Le doy gracias al Señor. ¿Por qué, Rafa? Porque que yo estuviera dentro de la policía. Cuando uno está dentro de la policía, sacrifica el pasar, levantarse y ver sus hijos todos los días. Óigame. Sí. Entonces eso no tiene precio. Aunque haya un buen sueldo, aunque sean las puertas abiertas para tener una buena casa, no tiene precio. Y muchos oficiales se dan cuenta de ello, pero se ven más enfocados en los proyectos que les puede presentar el Estado a través de la institución como la Secretaría de Seguridad. Si usted me pregunta, si usted volviera a nacer, ¿se metería a la policía? ¿Qué cree usted que le respondería yo? Si usted me pregunta, si usted volviera a nacer, ¿usted volvería a entrar a la policía? Lo haría otra vez. ¿Usted cree que lo haría? ¿Lo volvería a hacer? Pienso de que estoy como quien dice, estoy en balance. Estoy creyendo que sí y creyendo que no. Realmente no entraría. No entraría porque superiores que me formaron en la academia, compañeros y subalternos, me han visto en mi familia, los he invitado a mi casa y me han hecho esa pregunta. Yo les digo, no volvería. Porque ver a mis hijos levantarme y compartir con ellos, sentarse al lado mío, dormir con ellos, no tiene precio. Sí. No tiene precio. Cuando yo fui a entregar el uniforme y las armas a la secretaría, hubo un comisario que me llamó porque un compañero mío le dijo, mire que ese es compañero mío, mire, está entregando las armas, está pidiendo la baja. Y me dijo, oficial, vení. ¿Y tú es cierto que tú estás entregando las armas? Sí, le digo, ¿por qué? Porque Dios me llama a servirle. Entonces me dijo, ¿y tú cómo te das cuenta que Dios te llama a servirte? A servirle. Y le digo yo, pues fíjese, comandante, le digo que Dios usó una persona donde yo iba a ir a una misión y no lo sabía nadie. Y esa persona, Dios me habló por medio de ella y me dijo de que yo iba a perecer en esa misión, pero que por haberlo buscado, porque yo no fui a la misión, yo fui a un ayuno a meterme con el Señor.
Estando en la policía, Rafa. Sí, ¿se fue a un ayuno? Me fui a un ayuno. Me fui a buscar. Yo dejaba las vacaciones cuando yo ya me meto con el Señor en la policía. Antes de renunciar para servir a Cristo, yo me dejaba mis vacaciones y me iba a buscar al Señor en ayuno. O sea, mis vacaciones las agarraba para ir a buscar su presencia. Y entonces yo le dije, este hombre, Dios lo usó para decirme de que por haberlo buscado, por haber ido a buscar su presencia, él me libró de la muerte, porque el enemigo conspiraba, había un pacto de muerte contra mi vida. Pero por haberlo buscado, entonces él me libraba de la muerte. Y yo nunca fui a esa misión, porque yo una vez, con el oficial que platiqué, que saliera del ayuno, me iban a convocar y me iba a ir a agregar al equipo, porque era una misión especial. Y no me llamaron nunca. Hasta el sol de hoy no me han llamado. Pero Dios me habló y me dijo. Entonces es ahí donde ya Dios viene poniendo las cosas, estableciendo las cosas para que yo le sirviera. Y yo me quedé con el acuerdo para la Mosquitia, porque el boleto del avión nunca salió. Una semana y esperando. Entonces yo le dije a mi esposa, Dios me llama. Y es otra prueba que me viene a mí, sí. Porque cuando yo le digo a mi esposa, Dios me llama, teníamos 3 meses de casados. Y me dice, le digo, Dios me llama, Entonces le digo, yo voy a aceptar el llamado del pastor. No, me dijo, yo estoy preparada para ser la esposa de un pastor. Se siente un poco fuerte esas palabras. Entonces yo con 3 meses de casado, Rafa, yo vengo un año, antes de casarme con mi papá, yo vengo un año dejando la calle, dejando las mujeres y guardándome para Cristo hasta que Él me dé mi esposa y confiando en Él. Sí. Y yo estaba una vez hablando esto yo estaba hablando de esto en una barbería y una mujer me dijo, pues le voy a orar al Señor entonces para que me... Y le digo, órele, porque la gente se le hace imposible que uno de hombre se pueda guardar también hasta que Dios le dé su esposa. Estamos en este mundo tan tremendo, tan degenerado, que piensa de que no hay hombres. Sí hay hombres honestos, hombres que aman a Dios, que se guardan. Sí. No porque la carne no sienta, Rafa. La carne siente. Sí, la carne siente. Entonces le digo a mi esposa, mira, si tú no estás preparada, entonces no hay problema. Yo, si tengo que divorciarme, yo me divorcio, que Dios me dé las fuerzas para quedarme solo y servirle a Él. Que Dios me ayude. Yo lloré, Rafa, porque es una prueba tremenda. Sí. Pero no, de ahí Dios le dio sabiduría a ella. Hasta el extremo que ahora ella ha entendido el llamado. Una mujer de Dios. O sea... Es una base fundamental en su vida. No. Yo lo puedo decir así, Rafa. Dios ha sido un alcahueto conmigo. Qué bien. Ha sido alcahueto. O sea, Dios ha sido tan maravilloso. Él es tan fiel. Wow. Que yo he aprendido. Él me ha probado a mí, no crea que no. Me ha pedido bienes de valor. Y en algún momento, bueno, Señor, yo te lo suelto. Y me ha mostrado directamente que Él es real. Es real. ¿Se da cuenta de algo, Rafa? Sí. Yo no le he hablado del ministerio donde estoy, ¿sí? Porque a mí no me gusta hablar directamente específicamente de una denominación. A mí me gusta dar un mensaje a las personas, ¿verdad? Que lo que quiere Dios es que lo conozcamos. Así como usted y yo estamos teniendo esta conversación, Dios quiere que nosotros conversemos con Él. Vemos una experiencia en Hechos capítulo 10, donde Cornelio dice que estaba orando y se le apareció el ángel. Y dijo, Cornelio, dijo que tus limonas han llegado al Señor. ¿Y quién eres? Eres muy agradable para Dios. Luego Pedro se va y ora. En la alcoba dice, y va por mientras estaban los alimentos, y el Espíritu Santo les habla a Pedro en una visión. Y hay una conversación. Dios quiere que nosotros le conozcamos, que veamos, que cuando le decimos, Señor, yo tengo, como se lo dije, yo cuando vine al Señor le digo, Señor, yo tengo este problema, yo tengo este problema, yo tengo este problema.
Presentarle los problemas a Dios. El problema, Rafa, el problema no es que no tengamos problemas y somos seres imperfectos. El problema es que los queramos esconder. El que encubre su pecado no prosperará. No prosperará. Pero el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Mire esto lo precioso en 1 de Juan 1.9. ¿Cómo dice 1 de Juan 1.9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Maldad, iniquidad, lo torcido de nosotros. Algo que está dentro de nosotros que solo Dios nos puede ayudar a vencerlo. Pecado e iniquidad o maldad no son cosas iguales, son cosas muy diferentes. Entonces, no solamente nos perdona el pecado, nos limpia. ¿Verdad que Dios es bueno? Sí, es bueno. Pastor, ¿cómo equilibra usted su tiempo, su vida con el ministerio y la familia? Bueno, estamos nosotros, mi esposa y yo estamos involucrados 100%, ¿verdad? En la obra. Discipulamos, tenemos los días de culto. Por ejemplo, el tiempo de la mañana hacemos las actividades. En la tarde yo preparo porque todavía pues no hemos construido la casa de oración. Pero está en el proceso de construcción. Estamos en el proceso, correcto. Pero yo voy a preparar, yo hago el aseo, yo preparo el lugar para los hermanos, para la iglesia, para que nos gocemos los días de culto. Pero también yo dejo otro espacio para la oración, para el estudio y poder gozarnos en el servicio. Sí. O sea, el tiempo, yo le diré la verdad que el tiempo es bien limitado. A mí se me hace corto el día. Yo quisiera que tuviéramos por lo menos a 60 horas el día más bien, porque no me doy abasto. Ahora, yo disfruto mi familia. Yo hallo no el tiempo de decir me voy a llevar a mi familia de vacaciones. No así precisamente. Creo que todo este tiempo, estos 11 años, hemos estado directamente bien enfocados en lo que Dios nos ha llamado. La verdad, Rafa, que el tiempo es corto. Sí. Dice la palabra que debemos de aprovechar bien el tiempo. Pero también nosotros como pastores debemos de entender que la familia necesita su tiempo. ¿Verdad? Los hijos, la esposa, el cónyuge. Y que dentro del tiempo que nos da el Señor, las 24 horas, tenemos que apartar ese tiempo para ellos. Sí. ¿Cuál ha sido la visión que Dios le ha dado para el ministerio que hoy Dios le ha puesto en su mano? Fíjese que yo comencé a pastorear por pasión, porque a mí me gustó siempre predicar, ¿verdad? Entonces ahí entiendo yo que el Señor me llamaba aún, pero le diré que no convencido del llamado, con dudas, con inseguridades y muchas cosas. Sin embargo, en el caminar, en el proceso, hubo un tiempo que nos quedamos, tal vez unos 10 personas en la iglesia. Y le voy a confesar, y yo sé que muchos hermanos pastores han pasado este proceso. Yo me fui a la iglesia y yo lloré. Yo le dije al Señor, Señor, te equivocaste conmigo. Y Él me habló y me dijo, no me he equivocado contigo. Yo te escogí. Yo te escogí, yo te voy a preparar. Entonces en el transcurso del tiempo yo continué y le decía, Señor, yo quiero experimentar lo que es una sanidad. Tu palabra dice, yo quiero que tú me des ese gozo. Entonces ya empecé a confiar más en el Señor, a aumentar mi fe. Cuando yo entro en otra dimensión o en un llamado, podemos decir, más profundo con el Señor, es cuando en la iglesia llegaban personas. Por ejemplo, recuerdo llegar un muchacho en estado de ebriedad y él llegó y se arrodilló y se humilló en la alabanza y lloró y lloró y lloró y lloró. Y yo orando me dijo el Señor, ve y ministralo. Cuando yo lo fui a ministrar, se manifestaron los demonios en él. Entonces
yo empiezo a orar y salió un olor putrefacto de él, una cosa tremenda. Y él, cuando yo, ¿cómo me doy cuenta de que están manifestados? Porque yo le digo, confiesa a Cristo, invítalo a tu corazón. Entonces, cuando él quiere hablar, no puede hablar, porque como que lo tenían agarrado de la garganta. Ahora, yo me preocupo, ¿por qué? Porque no estoy siendo preparado en el área de la liberación. Y yo me preocupo porque digo yo, esto me va a traer secuelas, me va a traer consecuencias. No conozco, pero yo, pues en la valentía, Señor. Pero yo me empiezo a interesar más. Me comunico con mi pastor, el pastor Hugo Briceño, y él me dijo, la primera vez que yo platiqué con él, él me dijo, pastor, fíjese que me pasa esto y yo no quiero meterme en camisa de 11 varas. Quiero saber si realmente Dios me llama o es una emoción mía. Él me dijo mi vida, Dios le reveló mi vida y empezó a hablarme. Me dijo, tú pasaste esto de niño, te pasó esto, lo otro, lo que conversamos al inicio. Entonces me dice, tú tienes un llamado, Dios te escogió, tú eres un guerrero, Dios te va a respaldar. Entonces yo me agarro de la palabra y yo empiezo a ministrarle. Cuando yo hago los videos en vivo, se comunicó gente del extranjero, de Perú, de Colombia, El Salvador, de Guatemala conmigo. Entonces yo les ministraba. Cuando yo daba la orden, el comando de liberación, yo miraba que los demonios se sometían y la persona quedaba libre y experimentaba la mejoría. Entonces digo, wow, esto es real. El poder de Dios es verdad. Entonces por ahí yo empiezo a meterme más con el Señor. Y ahí entiendo que me quiere llevar a otro nivel, a otra dimensión, ¿verdad? No solamente en lo del maestro y de la enseñanza y el fundamento de la palabra, sino a conocer cosas más profundas. ¿Cuál ha sido el milagro que ha ministrado, que lo ha dejado impactado de lo que Dios ha hecho? Recuerdo un niño llegar, estaba en Copán, y un niño que comió heces. Los padres se descuidaron y en descuido agarró del inodoro y comió heces. Eso le trajo consecuencias tremendas. De los 3 años venían lidiando, el estómago le ponía inflamado. Lo tenían con un especialista, gastaba dinero el papá llorando. Dijo, mi niño, realmente yo quisiera que Dios hiciera un milagro. Entonces yo platiqué con el niño y le digo, hijo, ¿tú crees en Dios? De 6 años ya. Sí. Y me dijo, sí. ¿Tú crees que Dios te sana? Sí. ¿Tú tienes fe? Sí. Y llorando el niño y la mamá llorando. Entonces le digo, repite esta oración conmigo. Entonces empezó él a orar y a pedirle, yo lo dirigí. Y cuando a mí me gusta que los niños experimenten que Dios es real, porque ellos tienen un corazón sano. Entonces lo llevé en la oración y entonces ahí yo oré y declaramos la sanidad, declaramos que su estómago, sus intestinos, su intestino grueso, su intestino delgado, quedan sanos ahora mismo. Toda infección ahora mismo es expulsada. Empezamos a dar los comandos. Al tiempito fueron al médico y el médico le dijo que el niño estaba completamente sano. Que después 5 días, 3 días después, lo llevaron al médico y ya le dieron la noticia de que el niño estaba sano. Un milagro tremendo. ¿Por qué? Porque ver a un padre sufrir. ¿Usted tiene hijos? Sí, sí. Ok, usted sabe lo que uno de padre representa a los hijos para uno. Uno prefiere mejor estar enfermo y no ver a su hijo enfermo. Entonces, ese es un milagro que a mí me quebrantó. Me quebrantó directamente porque Dios se glorificó en gran manera. Otro niño también no podía defecar. Tenía problemas, estaba estítico. Estamos hablando tenía 5 días de no ir al baño. No, eso no es problema. Cualquier persona puede decir eso. Yo le aseguro en una situación de esas. Lo mismo, yo le dije, ahora es un adolescente. Yo lo dije, tú tienes fe en el Señor. ¿Tú crees que Dios lo hace? No me mires a mí, tú mira a Cristo. Sí, yo tengo fe. El niño lloró el mismo día. Fue al baño. El problema que tenía en su intestino, Dios se lo hizo.
Otro de los milagros, hemos tratado en la iglesia con personas que han sido víctimas de ataques espirituales. Recuerdo una muchacha llegar a la iglesia donde su papá abusaba de los 6 años. Una cosa fuerte. Imagínese las consecuencias de esto para desde una niña hasta la adolescencia de 13 años. Y cuando le ministrábamos, ella quedaba privada. Verla, oiga esto, Rafa, verla vomitar sangre y manifestarse la muerte y decir, yo no me voy porque a mí me la entregaron a ella. Usted se puede ver, usted se puede imaginar y quedar privada a ella no acordarse de lo que decía, completamente tomada. Sin embargo, no era un problema psicológico, porque ahora ella pues tuvo que moverse de aquí a Zonaguera. Ella no vive aquí, pero ella no tiene problemas de demencia, ella no tiene problemas psicológicos. Sin embargo, estuvimos en este proceso, ministrándole liberación, y ver la muerte, decir, yo no me voy de aquí, vomitando sangre, una joven que no es de estatura grande y 2 hombres no pueden con ella. Usted se puede imaginar eso, algo inexplicable, y ver lo que Dios ha ido haciendo. Eso a uno lo motiva a seguir sirviéndole al Señor por agradarlo. Porque en el Evangelio, no crea, por eso le decía al inicio, es un camino escombroso. Algunas personas lo van a entender, otras personas no lo van a entender. Otras personas lo van a valorar, otras personas no lo van a valorar. Pero nosotros sabemos directamente a quiénes servimos y a quién queremos agradar. Ahora, uno es movido a misericordia, porque cuando yo veo un milagro de estos, cuando yo veo que una persona, el Señor se glorifica, a mí me llena de gozo. Usted sabe lo que es que el oro y la plata no lo pueda resolver. Que no se trate directamente de lo económico, sino que se trate de la mano de Dios. Y Jesús lo dijo. Si yo, dice, por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, es porque el reino de Dios está en medio de ustedes. ¿Cuál ha sido la liberación más impactante que usted recuerda en su ministerio? He tenido varias. Por ejemplo, ahorita... Mencióneme de una. Una, ok. Sí. No he sido la más impactante, pero es que ya eso es algo bien tremendo. ¿Por qué? Porque estoy ministrando a una muchacha y cuando yo le estoy preguntando, ella está privada, se manifestó el espíritu, el demonio. Entonces ahí le digo, ¿quién eres? ¿Eres tal? ¿Depresión? No dice. ¿Eres tal? No. ¿Eres tal? No. Entonces nos quedamos callados los dos, pero dice, una voz que no se sabe dónde salió, dijo, no. Entonces cuando yo estoy editando el video, dije yo, ¿será que yo hablé o alguien habló? Yo me voy al video original. Y en el video original, esa voz se manifestó 3 veces en toda la filmación. Entonces, cuando usted ve esto, dice, wow, o sea, ya prácticamente no hay límites para que ellos se manifiesten en este plano físico. Entonces, cuando usted va más allá y usted dice, todas esas películas de Hollywood, de terror, todo lo que se manifiestan y tiran por ahí, directamente lo han sacado porque sí está en el plano espiritual. Es por eso que un contenido de esta índole le va a traer opresión a su casa. Yo le digo a las personas que, con toda humildad, yo le doy un consejo: no mires películas de terror en tu casa, porque vas a llevar opresión y las primeras víctimas en una casa, ¿quiénes son? Los hijos. Los niños. Y después el padre se pregunta, ¿por qué mi hijo está extraño? ¿Por qué mi hijo está rebelde? ¿Por qué mi hijo actúa así? Pero de repente hay una puerta que se abrió consciente o inconscientemente, pero va a traer una consecuencia. Entonces ese video, esa administración a mí me sorprendió,
Tuve otra administración también donde el espíritu se manifestó y se hizo llamar Asmodeo. Este demonio me dijo, yo le voy a quitar la vida a él y le voy a quitar la vida a ella. Dame 23 días. Y le digo, no te doy 23 días. ¿Y qué cree que sucedió? Sucedió lo que dijo. Porque abrieron puertas que ellos no quisieron cerrar. Y al final el enemigo tuvo el derecho para ejecutar lo que estaba diciendo. Yo tengo ese video. Nada más que lo tengo muy privado porque es bien delicado. Tuvo la filmación del video. Claro. Y las personas ya no existen. O sea, que lo que decía que a aquel ser manifestado. Manifestado de las tinieblas, se hizo realidad. Lo hizo realidad. Entonces, yo le puedo enseñar el video y usted va a ver las personas. Y usted va a empezar, inmediatamente te va a estar cabo y va a decir, wow, pero esto fue aquí. Entonces, usted cuando ve esto, tiene más conciencia de lo que se está moviendo alrededor de nosotros. ¿Entiende? Por eso hay personas y hay mucho pueblo de Dios que está lidiando y está bregando con cosas inexplicables. Inexplicables. Que quieren buscarle una explicación, pero no la hay porque es espiritual. Personas, por ejemplo, personas que van a ver el video y no padecen de insomnio, dolor de cabeza, sienten olores. Personas que se sueñan que están enterradas, que se ven en un cementerio. Personas que se ven que se están velando, que se ven en su velorio, miran su cuerpo y ellos están ahí. Le están practicando, a ellos están haciendo, preparando lo primero en el ámbito espiritual para que se ejecute en este plano físico. Y muchas personas no lo entienden. Pero ¿qué pasa? ¿Será que ya sucedió? No. Lo que el Espíritu Santo nos está advirtiendo para que con nuestra boca nosotros ejecutemos decretos que se rompan en el plano espiritual. Como dice Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ame comerá de sus frutos. Entonces, la muerte y la vida está en... Mucha gente no se da cuenta el poder que tiene su lengua. Lo ve como, es superstición. No, no es superstición. Justo hoy hablaba con una persona respecto a lo que usted está diciendo. El poder que tiene la lengua o la boca. De que hay muchas cosas que las decimos y aquello tiene poder y al final termina haciéndose realidad. Porque mencionamos la historia de una persona que mencionaba bastante la muerte y al final terminó muriendo. Ella lo provocaba. Entonces, o sea, el poder que tienen las palabras. ¿Quiere que le diga algo? Conocí un hombre que se murió la mamá. Yo lo conocí personal, no es una historia, yo lo conocí. Y dijo, atrás de mi mamá voy yo. Y conocí a Cristo, era cristiano. ¿Y qué cree que sucedió? A los 3 meses le pegó un paro cardíaco y también se fue. Se murió. Porque la palabra es clara, la palabra arroja mucha luz en cuanto a esto. Entonces, cuando una persona es negativa, es que sus palabras impactan su alrededor. Sus palabras van a impactar su área de trabajo, su vida espiritual, su vida matrimonial, su palabra. Porque usted lo que declara está produciendo algo que se va a manifestar en el plano físico. Una persona que diga, no, yo nunca voy a hacer nada en la vida. No, es que yo nací para hacer lo que sea una cosa. Está profetizando, está declarando su destino. Decretando. Es un decreto, es un edicto, es un decreto que se está moviendo en el plano espiritual. Y lo vemos nosotros como una paradoja o algo. No, una metáfora. No, es real. Porque cuando nosotros vemos en Job capítulo 2 y 1, vemos que hay una conversación entre Dios y Satanás. Y hablan de un ser humano. O sea, que hay cosas en la vida que el enemigo quiere agarrar. Es que una palabra es un decreto. ¿Me entiende? Entonces el enemigo necesita
ese decreto para hacerlo efectivo contra esa persona. Por eso es que muchas veces, por ejemplo, si un ministro ora por una persona por sanidad y le dice, ahora mismo el dolor de hueso se va, pero el dolor de hueso no se ha ido, no quiere decir que el milagro no haya sucedido. Lo que pasa es que el enemigo está haciendo su lucha. ¿Para qué? Para que diga la persona que, ay, yo siento el dolor de hueso, no pasó nada. Él tiene derecho para quedarse. Sí. ¿Quiere leer un poquito más? Vea qué tremendo. Mire cómo son las palabras. Esta liberación no fue mía, pero yo me comuniqué con el pastor. El pastor estaba ministrando otro pastor. Y le dijo el pastor, él manifestó el demonio y le dijo, ¿y tú por qué estás ahí? Y dijo el demonio, porque yo de aquí nadie me ha sacado. Nadie te ha sacado. No. Pero ¿qué derecho? ¿Tienes derecho legal? Uy, sí, yo tengo mucho derecho legal de estar aquí. Él es un pastor, le dijo. Él es un hijo de Dios. Sí, yo sé que es un hijo de Dios, pero yo aquí me quedo. ¿Por qué? ¿Cuál es tu derecho legal? Y le dijo, el derecho legal de él es que la mamá le decía, tú eres un bueno para nada. Tú no sirves para nada. Tú lo que eres es un insignificante. Y empezó, dice, entonces todas las palabras que le dijo su mamá, yo las agarré y tuve suficiente fuerza para quedarme aquí. ¿Y sabes qué es lo más tremendo? Le dijo, que la mamá decía, yo soy padre y madre para ti. Por lo tanto, ella tenía doble autoridad. Entonces, yo me agarré de esa palabra para estar dentro de este pastor. Increíble. Pero no estoy contando cuentos y leyendas de Honduras. Son casos reales dentro del cuerpo de Cristo. Yo aconsejo a los padres. ¿Se ha fijado usted que fácil hablamos negativo nosotros? Sí. Es que vos sos, o un padre le dice, es que vos sos un perro. Vos sos un aquí. Y las palabras negativas van con fuerza, van con malicia aún. Porque no le dice, oye, tú vas a ser un gran ser humano, tú vas a ser un hombre prosperado. Vea esto, mi hermano. Las palabras de un padre son tan fuertes como una profecía. Y yo tengo fundamento bíblico. Sí, entiendo. Váyase usted a Génesis 49, ¿qué fue lo que pasó? Jacob llamó a todos sus hijos y empezó a profetizar sobre todos. Y lo que dijo se cumplió sobre todos. Pastor, tengo una última pregunta de este segmento. Sí. Que es muy, muy puntual. Desde su punto de vista espiritual, yo quiero que usted me conteste la siguiente pregunta. ¿El espíritu de homosexualismo se nace o es transmitido a través de forma espiritual o como parte del entorno? ¿Cuál es su respuesta, pastor? Sí, realmente pues es un espíritu de confusión. Es un espíritu que confunde. ¿Por qué? En la base bíblica dice, varón y hembra los creó Dios. Muchas personas dicen que se nacen, pero no pueden nacer porque Dios no puede equivocarse. O sea, Dios estipula, la persona que nació como varón, está como varón delante de la presencia de Dios. Y la persona que nació como hembra va a seguir siendo hembra. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, el enemigo hace muy bien su trabajo. El enemigo lo que hace es que quiere destruir la creación preciada de él. Y él lo que quiere es hacerle daño. Entonces, ¿qué es lo que viene él? Viene y trastorna el pensamiento, mete espíritu de confusión. Y es más tremendo, porque están modificando el cuerpo. El hombre ya le hacen operación y ya no se sabe qué es. Físicamente, y si no se lo confiesa, puede equivocarse. Imagínense qué tremendo está esto, porque hacen cirugía ya. Sin embargo, los alcances de la ciencia, ¿verdad? ¿Hasta dónde han llegado?
Estamos viendo hasta dónde ha llegado a destruir la ciencia. Sin embargo, el ser humano no entiende que este cuerpo no le pertenece. Y dicen, no, cada quien es dueño de hacer con su cuerpo lo que quieren. No, realmente no. La palabra dice que este cuerpo no nos pertenece. El que le haga daño a este cuerpo dice que el dueño de él lo destruirá. Sí. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Es un espíritu de confusión. ¿Cómo entra? Esa es una buena pregunta que usted hizo. Ok. Entra, son espíritus de perversión, porque son antinaturales. ¿Cómo entran? Una persona, si anda cerca de otra persona que tiene este asignamiento, si no tiene la fortaleza espiritual, se puede transmitir. ¿Por qué? Bueno, vemos nosotros cómo le dijo Pablo a Timoteo: aviva el fuego que hay dentro de ti, el cual se te fue impuesto por mis manos. O sea que el tacto, puede haber una transfusión de espíritus o pueden transmitirse. ¿Cómo? Usted sabe que el abuso no es cuando se ha concretado. Si viene un pedófilo y toca a un niño, desde ahí hay un problema ya. Y ya hubo un código en la piel de ella, porque hay una sensibilidad y desde ahí hay un abuso. Sí. Entonces, a través de las manos, a través de la compañía, a través de la pornografía, a través de actos sin decoro, hay se pueden transmitir estos espíritus. Sí. Muchas gracias por la explicación. Pastor, hemos llegado a la parte final. Muchas gracias por su tiempo. Pero antes de retirarnos, ¿cuál es el mensaje que le deja a aquellas personas que están hundidas en el pecado, en el problema, en el lodo cenagoso? De las palabras del pastor Odín Santo, cerramos este episodio número 18. Bueno, quiero invitarte, si tú sientes el llamado de buscar al Señor, ve a la iglesia, busca una iglesia, asincérate con el Señor. Dice la palabra, tú puedes decir, no, yo no siento. No, la verdad que dice que Él está tocando a tu corazón. Depende de ti si tú le abres. Tú vas a decidir si sentirlo o no sentirlo. Reconoce tu condición. Tú necesitas a Cristo. Tú antes estabas en el Padre y tú vienes a esta vida con un propósito. Y ese propósito lo vas a descubrir cuando tú te acerques al Señor. Si tú estás atrapado en el alcohol, en las drogas, no te preocupes. Él vino a libertar a los cautivos, dice en Isaías, a romper las cadenas, a sanar a los enfermos. Pero te diré algo, no te acerques al Señor por un beneficio. Acércatele porque reconoces el precio que Él hizo en la cruz del Calvario. Es el mayor milagro, dándote la salvación y dándote la libertad del pecado. Si yo fui libre en la cruz del Calvario, ¿por qué estoy atrapado? ¿Por qué sigo en el alcohol? ¿Por qué yo vivo una vida así difícil? Es porque tus padres te pueden haber dejado en problemas o tú le abriste la puerta al enemigo. El enemigo es un impostor, embustero, usurpador, ladrón, destructor. Juan 10:10 dice que Él vino para destruir, para matar. Pero el Señor vino para darte vida y vida en abundancia. Si tú estás atrapado por el espíritu de homosexualismo, lesbianismo, que viene a través de la violación también, tú puedes ser libre. Yo he ministrado personas de esa índole y ellos vieron el resultado. Ahora, Dios no te va a despreciar, porque yo sé lo que tú sientes, que tú te sientes sucio, tú te sientes sucia. O consumas el pecado y luego dices, yo quiero ser libre, pero yo como servirle no tengo las fuerzas. Pídeselas a Dios, pídeselas a Jesús. Es su misericordia te alcanzará y te ayudará a romper las cadenas, porque son cadenas y ataduras espirituales que el enemigo tiene la legalidad. Sé valiente. Solo va a ser un tiempo de prueba en el que Dios te va a tener para que tú rompas la legalidad del enemigo.
Pero luego tú vas a caminar muy feliz con Cristo y tú vas a empezar a restaurarte, porque el Señor también nos lleva en la restauración. ¿Cuál es la diferencia en el viejo Odin y el nuevo Odin? ¡Wow! Yo era parrandero, yo era relajero, yo era de los que amanecía ahí en las discos. Sinceramente te lo digo, pero esa vida a mí no me hace falta. Ni escuchar música secular. Mi deleite y mi gozo de mi familia y hacer la obra del Señor. Yo me siento feliz. Yo soy un hombre feliz. Yo no tengo riquezas, te lo soy sincero. Pero lo necesario Dios me lo ha proveído. Dios te va a proveer lo necesario. Ya no vivas en esa vida. Sé valiente y acércate al Señor. Cualquier cosa, pues, también tenemos el programa El Pan para los Hijos. Ahí yo doy la información. Y si tú necesitas oración, puedes llamarme con toda confianza. Daré mi mensaje. Muchas gracias. Hemos culminado con el episodio número 18. Gracias a ustedes que han estado pendientes de este episodio tan importante. Hemos escuchado la historia y los milagros y de la fe del pastor Odin Santos, que hoy nos ha acompañado. Muchas gracias para todos. Bendiciones, éxitos en todo. En nombre de Rafael López, presentador de podcast, Orlin Coto en cámara, le decimos bendiciones y hasta la próxima. Naranja Digital Podcast, una producción exclusiva de Naranja Multimedios.